y al menos para el primer trimestre se ha planteado un tema más que importante, más que interesante, y es la identidad en el diseño. Y se ha propuesto abordarlo desde diferentes vistas, de acuerdo a la perspectiva de diferentes profesionales. Es así que tuvimos una primera actividad en búsqueda de una identidad, en la que la arquitecta interiorista María Elena Salinas aportó su opinión, su experiencia y sus ejemplos nacionales e internacionales. Y fue una charla que dio, en cierto modo, una apertura a una segunda actividad que se llamó ¿Identidad Nacional es posible? Y en ella participaron en mesa redonda los arquitectos Osvaldo Mara, Carlos Pascual y los licenciados Belén Laventura y Teo Cor. Y bueno, como en tantas otras cosas y tantos otros temas, las diferentes posturas profesionales no hacen otra cosa que enriquecer el concepto. Por eso les invitamos a quienes no hayan participado en las actividades anteriores a verlas, si quieren, en nuestro canal de YouTube. Hoy nos convoca una pregunta que compete al área educacional. La pregunta es, ¿formamos en identidad? Por ello, invitamos y les agradecemos por estar acá a los integrantes de esta mesa redonda, que pasamos a presentar. Interiorista arquitecto Andrés Rubilar. Es egresado de la Universidad de la República en 1977 y es docente en la misma desde 1985. Dirigió la Escuela Nacional de Bellas Artes y fue integrante del Consejo Directivo Central de la UDELAR. Ha recibido 5 premios a obra realizada por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Actualmente es decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de la Empresa y preside la Asociación Latinoamericana de Diseño del Uruguay. Gracias, Andrés, por estar hoy y siempre. El arquitecto Aníbal Parodi es arquitecto por la Universidad de la República. Es doctor en Teoría y Práctica por la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor titular del Instituto de Proyecto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Es investigador del Departamento de Arquitectura Interior y Mobiliario y director académico de la especialización en Proyecto de Mobiliario, Facultad de Arquitectura del Uruguay. La interiorista Graciela Matos es docente desde 1976, iniciada como ayudante en la primera escuela de decoración del Uruguay, la Escuela de Gino Moncalvo. Se desempeña como diseñadora de interiores profesional, es directora fundadora de la Escuela de Decoración y Diseño de Interiores en Montevideo. Ha sido integrante del Consejo Directivo de ADIT y en el año 2008 recibió un reconocimiento especial por su trayectoria docente. El interiorista arquitecto Ricardo Chele es arquitecto egresado de la Universidad de la República. Posee diploma y maestría en educación por la Universidad Ort Uruguay, donde ejerce como coordinador académico de la licenciatura en diseño de interiores. Es gerente del área de estudios y proyectos de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es miembro activo de ADIT y de la Comisión Latinoamericana de Posgrados. Ha participado como ponente en múltiples congresos y capacitaciones internacionales, obteniendo también reconocimientos y premios. Como decíamos recién con nuestro presidente Andrés Buencristiano, una mesa redonda de lujo, ¿eh? Así que muchas gracias de nuevo y bienvenidos. Bien, en las 2 actividades anteriores pudimos ver que el concepto de identidad está, o al menos los profesionales intervinientes lo manifestaron así, que está ligado a los conceptos de tradición, cultura, historia, al estilo, al patriotismo, y también al orgullo de lo que uno hace. Y por qué no también a la personalidad colectiva de un país. La arquitecta Salinas en su primera charla propone
cuestionarnos, hacer preguntas disparadoras de ideas para encontrar esa marca país en el diseño, para preservarla y garantizar su supervivencia. La arquitecta Graciela Blengio, citando a Lorenz Grossberg, sostiene que para que pueda hablarse de identidad se deben dar tres lógicas: la diferenciación, la individualidad y la temporalidad. El arquitecto Pascual vincula la identidad en la profesión a lo que es la postura frente al trabajo, la moral y la ética. El arquitecto Mara, refiriéndose a Uruguay, por supuesto, mencionaba un antes y un después de Solís, y decía que el elemento cultural raíz comienza con las generaciones autóctonas de descendientes de europeos. La licenciada Laventure sostiene que la identidad tiene que ver con una forma, una manera especial, particular de hacer las cosas. Y el licenciado Corp plantea una pregunta: ¿dónde está ese sello que queremos dejar? ¿Dónde está ese punto donde dejamos de tratar de parecernos a otros para ser nosotros mismos? Así que bueno, buscábamos respuestas y surgieron nuevas preguntas. Y eso es fantástico. Así que bueno, vamos a comenzar pidiéndoles a los representantes de los centros educativos en diseño que nos den su opinión al respecto de lo que es para ellos la identidad y de cómo el tema es abordado, si lo es, en los programas de su centro educativo, o cómo debería ser abordado. Si les parece bien, seguimos un orden: Andrés, después Aníbal, Graciela y Ricardo. Andrés, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Patricia. Tengo que agradecer personalmente la invitación, pero también tengo que agradecer cómo has ordenado esta charla como moderadora. Nos has acercado una serie de preguntas que nos permiten coordinar en alguna medida. No acordamos nada previamente, pero cada uno reflexionó sobre determinados temas de manera de que sea más llevadero para quienes nos van a escuchar, ¿no? Que no sea una asamblea, sino que haya un cierto orden temático. Me parece muy interesante. Y bueno, sobre todo que las preguntas son prácticamente incontestables, lo cual le da mucho más interés al acto, ¿no? Son esas preguntas abiertas de reflexión sobre lo que estamos haciendo, sobre en qué cultura trabajamos, que son apasionantes, ¿no? Porque nos lleva toda la vida desarrollarlas y reelaborarlas, ¿no? Entonces, como yo estoy aquí en representación de la Universidad de la Empresa, voy a relatar brevemente cómo es que trabajamos con el concepto de identidad, porque supongo que es un poco lo que va a permitir a la gente comparar con otras posturas que hay. El concepto de identidad, como ya se ha tratado y todos más o menos manejan, tiene como dos escalas, ¿no? La de una identidad de lo colectivo, y que es lo que nos une con los otros, digamos, y una identidad individual que sería lo que nos hace auténticos personalmente y totalmente distintos de los otros, por lo menos para nuestra reflexión interior. Nos sentimos siempre únicos, auténticos, frente a los demás, ¿no? Entonces, esa dualidad de conceptos me parece que es lo que hace totalmente atractivo y continuamente reelaborable el término identidad, ¿no? Que en realidad tiene una historia larguísima, acompaña a la humanidad, por lo menos a la humanidad más consciente del desarrollo de la civilización occidental, siempre estuvo ahí, reelaborándose por los distintos filósofos, digamos, básicamente, y nos hace, bueno, pensar constantemente. Los que estamos en la docencia, ¿qué le proponemos a nuestros estudiantes con respecto a la identidad? ¿No? ¿Se lo proponemos como tema? ¿No se lo proponemos? ¿Contestamos su pregunta con una seguridad absoluta sobre lo que tienen que hacer, cómo tienen que formar su identidad? Es complicado. En la educación a mí te digo que me resulta complicado. En la UDE lo que hacemos es apostar al desarrollo auténtico de cada individuo como diseñador. No nos planteamos como una escuela de tendencia, como se llama, y hay escuelas de diseño que son escuelas de tendencia, que marcan un camino, hay una línea, vos ves a lo que diseña alguien y decís, este estudió en tal lado. Nosotros no.
Al contrario, le planteamos que cada uno sea lo más distinto que pueda. Es mucho más peleado el asunto, digamos, más controversial, pero nos parece que es muy formativo justamente eso a nivel de la enseñanza del diseño, y obliga a que cada uno busque un camino de esa identidad que asociaba yo en lo individual a lo auténtico. Y bueno, con este tema me quedo por aquí. O sea que, digamos, resumiendo, sería como que apuestan más a enfocarse en la formación del individuo como único, del profesional, que esa diferenciación de que hablábamos y esa individualidad esté dada en el profesional más que en lo nacional, ¿verdad? Le tenemos un poco de miedo a los patriotismos, sí. Bien. No. En Buenísimo. otras de las preguntas lo voy a desarrollar un poco más, pero como me ordené el tema, digo, no voy a invadir el tiempo de los otros, ¿no? Perfecto. Aníbal. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Agradezco la invitación a participar de este evento. Y quería simplemente, antes de empezar, contextualizar personalmente mi participación, en tanto este evento gira en torno a la educación vinculada a la educación y a la educación vinculada a la identidad. Y yo en realidad comencé a ser docente antes incluso de ser profesional. Tengo mayor antigüedad como docente que como profesional arquitecto. Y desde hace algunos años, incluso yo desarrollo mi actividad en régimen de dedicación total y exclusiva. Por lo tanto, en realidad, toda la reflexión que yo pueda hacer está directamente vinculado a las funciones docentes de la Universidad de la República, que es donde yo me desempeño, o sea, a la enseñanza, a la investigación y a la extensión. Pasando al tema de la pregunta, la identidad como concepto general tiene que ver con reconocerse en un espejo, ¿no? Supone siempre la interacción con algo, con alguien externo que nos interpela, sobre el cual nos reconocemos o no nos reconocemos. Y es una cualidad, la identidad, que tiene múltiples dimensiones, muchísimas dimensiones. Es una cualidad relacional, o sea, las dimensiones que tiene la identidad establecen vínculos, y establecen vínculos con determinados atributos. No es una cualidad, la identidad absoluta, es una cualidad dinámica, por lo tanto no es permanente. Tiene que ver, hay una identidad cultural, hay una identidad material, hay una identidad emocional, y es además la identidad un atributo comportamental, procedimental, tiene que ver con cómo hacemos las cosas. No solo cómo son las cosas, sino cómo las generamos y cómo las transformamos, a través de qué mecanismos, a través de qué procedimientos. Y en definitiva, pensemos de una manera directa en el tema de la identidad o no. La identidad es una cualidad que siempre existe y que es difícil de eludir, porque la identidad, nosotros somos como somos porque crecimos en la sociedad que crecimos, tuvimos la formación que tuvimos el entorno que tuvimos, y las condiciones para desarrollar nuestras actividades vitales todas en un determinado hábitat, con determinadas características. Eso es muy importante. Y se me fue el audio. ¿Ahora sí? Sí, ahora te escuchamos, Aníbal. Sí, ahora sí. Y es una cualidad que no es inmutable, es decir, a los primeros pobladores de nuestro territorio tenían una identidad que no es la nuestra, y que no va a ser la de nuestros hijos, de nuestros nietos, ni de ninguna de las generaciones futuras. El propio concepto de identidad
nacional, ¿no? El concepto de las fronteras, ¿no? ¿Cuáles son nuestras fronteras actualmente? ¿Con qué territorio nosotros nos identificamos? Con el territorio nacional, con la región, con Sudamérica, con el mundo. O sea, hay múltiples identidades que están jugando al mismo tiempo y vinculándose simultáneamente. En este sentido, la identidad vinculada a la educación tiene algunos aspectos que claramente son universales, y cada vez más universales y más globales en la medida que esas fronteras se abren y que los vínculos a lo ancho y largo del mundo van creciendo y se van haciendo cada vez más fluidos, ¿no? Cada vez es más fácil entender a otros que antes eran muy diferentes, entenderlos más. Y por supuesto que tiene aspectos locales, y la identidad de la educación tiene que ver con la identidad de la institución en la cual se imparte, que en general tiene sus principios, que estén explicitados o no, están dentro de sus formas de funcionar, sus reglamentos, sus ordenanzas, sus principios. Yo creo mucho en la construcción de la identidad de una manera propia y colectiva, de una manera consciente, de promover en la enseñanza una creatividad siempre informada, siempre a partir de la profundización en el conocimiento, fundamentada, compartible, que puede tener rasgos obviamente de subjetividad, pero siempre fundamentada y siempre tiene que ser compartible. Por lo tanto, hay un vínculo con las tareas de investigación que es absolutamente imprescindible para poder comprender mejor las cualidades que nos unen. La relación con el medio y el vínculo con la realidad, absolutamente clave. O sea, nosotros somos espejo en nuestra sociedad. Por lo tanto, en la medida que la relación entre la enseñanza y la extensión y las actividades vinculadas con el medio se fortalecen los vínculos con los ámbitos, con los lugares. Lo planteo en sentido amplio, porque puede ser a nivel del país, pero puede ser también cuando nosotros nos abrimos a la región, a otros que comparten, digamos, cualidades identitarias con nosotros, por más que son otra nación, por más que estén muy cerca o estén muy lejos. La identidad de nuestras disciplinas, en las disciplinas de proyecto, se construye a partir de una cultura visual especialmente amplia, disciplinar, pero también vinculada con muchas otras disciplinas que están próximas, y también extradisciplinar. Pero cada vez más, justamente a partir de la fluidez de la información, nuestro campo de competencia, nuestro campo en donde nosotros abrevamos para las tareas de diseño, es cada vez más grande. Y hay que entender cómo vinculamos esa información construyendo una teoría que le dé sentido, teniendo un conocimiento lo más cabal posible de la historia, y de la historia en sentido muy amplio. Saramago dice una cosa interesante, y no es por citar, sino porque a mí me parece realmente muy importante en nuestras disciplinas, que toda la historia es historia contemporánea. Yo creo firmemente que todo lo creado, los resultados de las actividades creativas en arte, en diseño, en arquitectura, están vinculadas. Incluso están vinculadas ni siquiera en linealidades temporales. Y que por lo tanto los ecos y las resonancias entre todo lo que se está creando y lo ya creado es una red fantástica para encontrarse a uno mismo. Dentro de la historia está todo. No estoy hablando solamente de la forma, estoy hablando de las tecnologías apropiadas, de las capacidades locales apoyadas en capacidades regionales e internacionales. Y por último, una cualidad de identidad que creo que en nuestro territorio próximo es muy importante,
es activar una sinergia de recursos, vinculada a una economía de recursos. Los recursos en nuestro país y en nuestra región nunca son muchos. Por lo tanto, la cualidad de ejercitar la economía de recursos, así se tengan todos los recursos del mundo, es tremendamente útil y oportuna. Siempre es oportuna. Bueno, eso es lo que quería yo plantearles como punteo a partir de esta pregunta. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Aníbal. Graciela, te escuchamos. Estás silenciada. Ahora. No. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por invitarnos y convocarnos. Y gracias a Dip y gracias a ti, Pati, por ser la moderadora de esta mesa. Yo voy a recoger un poco lo que decía Aníbal recién, que es lo que yo pienso también, que está el tema económico muchas veces pesa en nuestra identidad y en nuestras creaciones. Somos producto de... el origen nuestro viene de Europa. O sea, los inmigrantes europeos son los que forman este país, porque en realidad los indígenas, como ya lo sabemos, no me voy a meter en la historia en este momento, fueron perseguidos, matados y demás. O sea, nosotros somos productos de los europeos, italianos, franceses, españoles. Por un lado eso, entonces, ¿qué volcamos? Nuestra identidad siempre fue ecléctica. Es algo que hay que lo hemos ido modificando a través del tiempo, pero lo seguimos manteniendo. Y también muy racional. Y por el otro lado, somos sumamente creativos por el tema también de ser un país pequeño y con pocos recursos. Entonces, eso es lo que hay que tratar siempre de proyectar en nuestros alumnos, digo. La creación de la identidad creo que corre por esos caminos. Nosotros no tenemos un solo origen, o sea, no nos dedicamos a un solo origen. Y siempre estamos mirando todo, absolutamente todo. Inclusive nos pasa que como docentes y como diseñadores, de repente estamos creando algo y se está creando en otra parte del mundo. Después aparece en una revista o aparece en Pinterest o aparece en otro lado. Entonces, con el tema de la globalización, nos damos cuenta que también somos universales. O sea, que no solo somos del país, sino que somos universales. La identidad nuestra yo creo que pasa por ahí, sobre todo que somos eclécticos. Hay algo de origen nativo que viene a hacer las cosas de campo. Eso es lo único que yo veo como una identidad o un hilo dentro de la identidad que nos destaca. Y que a todos nos gusta, en realidad muchas veces lo que es todo el diseño y la decoración de las casas de campo, las cabañas y todo lo demás, es algo que nos gusta. Y ese puede ser un hilo a explotar dentro de los institutos y dentro de las áreas de estudio. Darle una valorización un poco mayor. Pero no podemos desconocer los otros, lo otro que hay y las otras tendencias que existen a nivel mundial, porque es parte de lo nuestro. O sea, nosotros tenemos que ser investigadores de todas las corrientes y todas las tendencias que hay, y de esa forma transmitirlo también a nuestros alumnos o a nuestros seguidores. Entonces, por otro lado, el diseñador, que yo es algo que siempre lo vengo remarcando. Primero que nada, somos su servicio. Y entonces nosotros tenemos que recoger en la sociedad lo que son las tendencias o los gustos. Muchas veces los clientes nos piden y nos exhortan a que usemos tal color o usemos algún elemento o algún material porque a ellos les gustaría vivir en un hábitat con esos elementos. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a generar un proyecto
el cual será hecho para esa persona. No quiere decir que de repente nosotros seamos ese estilo. Y ahí empezamos a mezclar. Generalmente lo que hacemos es la mezcla de distintos orígenes. Y vuelvo a decir, y está todo creado. Diría mi profesor, Moncalvo, Chino Moncalvo, ya está todo creado, digo, puede ir cambiando, va evolucionando con el tiempo, pero si lo miramos en la historia y en los orígenes del diseño, de la decoración y de la arquitectura, todos los elementos vuelven a usarse de una forma o de otra, adentro o afuera, en distintos materiales. Lo que va cambiando en los materiales, va cambiando un poco la mentalidad, pero en realidad es como que nosotros vamos tomando elementos para formar el proyecto y vamos formando también así a nuestros alumnos. Bien. Bien, Graciela, diste también un panorama de algo que va a ser alguna de las próximas preguntas. Así que está todo englobado. Sí, totalmente. Como lo hablábamos ayer, las ideas que uno pueda tener y lo que hoy podés crear, ya lo hizo alguien antes, aunque no se sepa. Ricardo, a ver si estás por ahí. Estoy. Ahí está. Bienvenido. Y estoy feliz de estar acá. Yo agradezco a Adip esta invitación y la calidez con la que siempre me recibe Adip, yo le agradezco fraternalmente. ¿Sí? Les confieso que a mí me costó en pila entrar en tema. Estaba muy despistado con esto. Y realmente siento que nunca me cuestioné el tema de la identidad en sí. O no lo tenía demasiado cuestionado. Yo quiero primero decir que anoté cuatro cosas que manifestó recién Aníbal. Aníbal habló de complejidad, de construcción de identidad, de historia y de vínculos de red. Y yo creo que ahí, en eso está la clave de lo que es la identidad. Yo comparto totalmente eso. Creo que la identidad no la tenemos que asumir como predeterminada. O sea, la identidad la tenemos que manejar como un constructo, que se construye día a día. O sea, si la manejamos con algo predeterminado, marchamos. Nosotros somos hacedores. Quizás la pregunta que tenemos que hacer es qué estamos haciendo para formar nuestra identidad. ¿Qué estamos siendo? ¿Quiénes somos? ¿Cómo evolucionamos? ¿Cómo vamos sintiendo que vamos cambiando? Es constante el cambio de la identidad. También, cuando Aníbal hablaba de complejidad, historia y red, a mí se me viene a la mente lo siguiente. La historia puede tener una concepción, quizás sea la más ortodoxa y antigua, que es la de la línea del tiempo. Y yo la quiero ver mostrar así, la línea del tiempo. Pero en realidad, si nosotros le cambiamos la dimensión, es una red compleja, llena de nodos, llena de eventos, llena de luchas de verdades. Foucault hablaba de la lucha de verdades. Y decía que la historia era eso. Estamos llenos de acontecimientos complejos, o sea, estamos llenos de realidades. Hoy en día la visión de la sociedad, la visión del ser humano, del ser, es una visión compleja. Yo tengo 60 años. Hace 30 años viví en un mundo donde había un mundo dividido en dos, básicamente, acá desde Montevideo, desde Uruguay. El bloque socialista, Estados Unidos, era muy sencillo, estaba muy armado. Hoy en día, yo qué sé lo que pasa, no tenemos ni idea, cambió totalmente el mundo. Entonces, esa facultad de ver la complejidad es fundamental. Deleuze y Guattari hablan de rizoma como esa estructura compleja, donde no hay un tronco definido y donde no hay una estructura así clarísima, no, son todos eventos, son todas cosas que aparte todas nutren a todas y tenemos que estar abiertos para estar pendientes de eso. Yo con esto me entusiasmo y quiero ser concreto, paradójicamente. Entonces les quiero mostrar qué pasa con nuestra carrera y permítanme compartir algo.
que yo creo que hace a la identidad. Y acá hay un tema que quiero retomarlo de Carlos Pascual, que es la ética. Si nosotros pensamos nuestra identidad, en la educación estoy hablando, ¿no? ¿Verdad? En la formación de nuestros estudiantes, en nuestras carreras, creo que el perfil de lo que nosotros pretendemos que tenga el egresado es fundamental. Así podríamos definir la identidad en el egresado. Y el valor de la ética es un dato enorme. Es un dato enorme y por eso, lo voy a poner en presentación. Y por eso yo retomo lo de Pascual de la charla anterior, porque me parece fundamental. El trabajo en equipo, la investigación, la visión holística, la actitud emprendedora y, viniendo a nuestros días, la adaptabilidad, la velocidad de reacción y la resiliencia. La ética. En nuestra facultad, en nuestras carreras de nuestra facultad, lo primero que le aparece al chico en aulas, el primer punto, el primer curso que tiene es de integridad académica. Ahí se manejan conceptos de honestidad, confianza, justicia, respeto, la responsabilidad y la valentía. Eso es identidad. Eso es identidad. O sea, ¿cómo se forma nuestro estudiante? Y es lo primero que se plantea al estudiante cuando ingresa. Esto es lo que tiene. Después tendrá otras materias. ¿Está? Otro tema de la ética que ya está en otro lado es el pensar en la calidad de vida. Nosotros, cuando hacemos diseño de interiores, a veces lo vemos vinculado a lo que es la parte comercial, a la parte de vivienda lujosa. Creo que no, que nosotros lo que tenemos que preocuparnos es de mejorar la calidad de vida en todos los aspectos y en todas las posibles intervenciones, más allá del nivel económico, la circunstancia, el contexto, ¿sí? Y acá quiero apuntar a otro tema que son los trabajos de extensión. Nosotros en este momento, nuestra facultad está trabajando con Taller 3, nuestra carrera de licenciatura de interiores, en un lugar, en un centro parroquial de San Ignacio, donde tienen una actividad que se llama La Olla, que le dan de comer a gente en situación de calle. Y nuestro trabajo de taller es en ese lugar. Y las condicionantes, obviamente hay muchas condicionantes, y una de ellas es la escasez de recursos. ¿Está? Pero entonces salimos del lugar glamoroso, no estamos haciendo un Hyatt, estamos trabajando con gente que está en situación de calle, o con gente que atiende a gente de situación de calle. Hemos trabajado en su momento con el Peria Rosell, hemos trabajado en la colonia de Chepare, hemos trabajado con una ONG que es maravillosa, el año pasado, de Las Piedras, que es la ONG Minga, que trabaja con chicos que están en estado de delincuencia, en la calle en estado de delincuencia, es muy fuerte. Y bueno, y es una postura que hemos tomado y que hace a la ética. El trabajo en equipo. No concebimos la enseñanza y no concebimos la profesión en formato individual. Esto también hace la identidad. Y en la identidad en cómo formamos a los estudiantes. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. El más del 50% de nuestros trabajos son en equipo. La investigación. Eso es identidad también. ¿Qué generamos? ¿Gente que investigue o generamos gente que reciba información? No, tienen que investigar. Mañana van a estar solos como profesionales, tienen que tener esa capacidad. La visión holística. Nuestra disciplina es fantástica. La arquitectura, el diseño de interiores, el diseño industrial, es fantástica porque tiene 3 epistemologías que están muy buenas, que es la parte tecnológica, científica, pesada, la física, la matemática, por otro lado las ciencias sociales, por otro lado lo que podemos llamar los aspectos creativos, ¿tá? De diseño. Eso está muy bueno, es muy especial. La estrategia que venimos tomando nosotros es de centrar en taller, que es la materia convocatoria, las demás materias. Las demás materias van aportando desde su visión el aporte al taller. Las que comparten el semestre. Por ejemplo, si yo estoy aprendiendo cálculo, y en ese momento en taller estoy haciendo una baranda, o estoy haciendo un entrepiso, bueno, ese entrepiso, esa viga que debería tener, no es una viga que tiene 2 apoyos y nada más.
Esa viga se calcula de acuerdo a nuestro diseño y seguramente, como ha pasado, esa viga terminó siendo la misma baranda, ¿tá?, que se transformó en una estructura reticulada. Entonces el estudiante, como lo aprendí yo, que era esta viga tiene un apoyo acá y una descarga de determinado tipo, lo aprendí, me olvidé. Este chico lo aprendió en forma holística, aprendió que ese reticulado, que era la baranda, funcionaba estructuralmente como una viga. Fundamentalmente la actividad emprendedora. Y esto es algo que tiene más o menos 5 años. Por eso la construcción, por eso la evolución. Hace 5 años que nosotros dijimos, no, tenemos que cambiar, tenemos que ser emprendedores. Nuestros estudiantes tienen que ser fuertemente emprendedores. Y déjenme contarle algo, me queda poquito, Patricia. Déjenme contarle algo que es lo siguiente. Nosotros tenemos en semestre 6 un docente, que yo creo que lo conoce Aníbal, a Flavio Morán, que es el docente de taller 6. Él va a creación de emprendimientos 1, que es del semestre 5, y con los chicos determinan, bueno, eligen un ejemplo por equipos, ¿tá? Cada uno elige una casa la cual va a proponer para trabajo en taller 6, que es el semestre siguiente. Esa casa, que tiene que tener determinadas características, va a recibir un emprendimiento, un negocio. Ese negocio se va a estudiar en creación de emprendimientos 1, o sea, se va a elaborar ahí. Se van a hacer un estudio de mercado, van a llegar los chicos a conclusiones de cuál debe ser lo que va a haber en ese lugar. En semestre 2, en el semestre 6, perdón, el siguiente, Flavio los toma y trabaja con ellos en el diseño. Pero a su vez, en creación de emprendimientos, hacen el plan de negocio. Y en tecnología 5, hacen el estudio del metraje y el presupuesto. Y juntando todo, se dan cuenta si el negocio es viable o no. Y si el diseño es válido para ese negocio, y de repente una estructura que estaba pensada de una manera la cambian por una estructura más liviana, más económica. Entonces, esa actitud emprendedora está en que yo le voy a proponer a un cliente, le veo la casa y le digo, mira, te voy a proponer un determinado negocio. Es en ese sentido. Y obviamente que también esto incluye la parte holística. Esto que aparece acá se vio fuertemente a partir de la pandemia. Yo creo que es una condición necesaria para el trabajo de hoy en día y para el profesional de hoy en día. Pero sobre todo a través de lo que fue la pandemia, o lo que es la pandemia, nos obligó. Nos obligó a adaptarnos, tuvimos que reaccionar rápidamente. Nosotros, en la semana después de la interrupción de las clases, ya estábamos trabajando, a la semana siguiente ya estábamos trabajando online. ¿Tá? Pero no solamente fue por los recursos materiales, fue porque tuvimos un equipo docente que se adaptó enormemente, le metió unas ganas impresionantes. Los chicos respondieron fabulosamente bien. ¿Tá? Nada, le quería contar eso. Para mí, eso es la forma en la que... Miren que esto llegué muy rápido a esta conclusión. Esta es, para mí, la identidad que nosotros tenemos que propender con nuestros estudiantes. Yo corto por acá, Patricia. Que viene a ser la forma de hacer las cosas, con todas esas cualidades que mencionaste, que no las voy a repetir, pero vendría a ser que ustedes trabajan en la forma de hacer las cosas con esos estudiantes, ¿verdad? Bueno, te fuiste un poco extenso, pero bueno, vamos a ajustarnos. La segunda pregunta seguramente va a ser más breve. ¿Existe una manera uruguaya de hacer las cosas? ¿Se le da valor a esa manera uruguaya? Andrés Rubilar. Bueno, empiezo. La pregunta está muy buena. Te voy a hacer una crítica igual, Patricia, porque la pregunta en alguna manera encierra la respuesta. Pero al preguntar, ¿existe una manera? Yo creo que sí, que existe una manera, pero que esa manera va no por el resultado, sino por el procedimiento, ¿no? En el cual se juntan, en esa manera de actuar, se juntan una cantidad de cosas que ya se han citado aquí, ¿no? Aníbal hablaba de una cierta
escasez de medios, digamos, una cierta economía, ¿no? Para ser más positivo, no escasez, sino abundancia de economía, existe una cierta adaptabilidad. El uruguayo se adapta un poco a todas situaciones, siempre busca cómo revolverse. Existe una cierta modestia y buena relación en los trabajos en equipo. O sea, hay una cantidad de maneras de actuar que me parece que es sobre lo que tenemos que trabajar en los centros educativos, más que en los resultados formales a que esos procedimientos se van a dirigir en un proceso dinámico como es el de la identidad, ¿no? Y revisando el tema encontré una cosa que les quería compartir, que es una lectura, una reflexión que hace Jorge Luis Borges, justamente sobre un tema que a él le preocupaba mucho, que era el tema de lo nativo, y tiene que ver con esto, ¿no? Entonces dice: he encontrado días pasados una curiosa confirmación de que lo verdaderamente nativo suele y puede prescindir del color local. Encontré esta confirmación en la historia de la declinación y caída del Imperio Romano, de Gibbon. Gibbon, el historiador inglés, observa que en el libro árabe por excelencia, que es el Alcorán, no hay camellos. Borges dice: yo creo que si hubiera alguna duda sobre la autenticidad del Corán, bastaría esta ausencia de camellos para probar que es árabe. Fue escrito por Mahoma, y Mahoma, como árabe, no tenía por qué saber que los camellos eran esencialmente árabes. Eran para él parte de la realidad. No tenía por qué distinguirlos. En cambio, un falsario, un turista, un nacionalista árabe, lo primero que hubiera hecho es prodigar camellos, caravanas de camellos en cada página. Pero Mahoma, como árabe, estaba tranquilo. Sabía que podía ser árabe sin camellos. Esto me lleva a reflexionar sobre algo que discutimos siempre en los cursos, sobre la forma y el contenido, ¿no? O sea, el proceso que yo sigo para llegar a un diseño y la forma a la cual quiero llegar, ¿no? Siempre es muy común que los docentes de diseño le critiquemos a los estudiantes que se tiran a dibujar de entrada. Y bueno, ahí corren el peligro, sin elaborar previamente el proceso que voy a recorrer, la investigación que voy a hacer, la etapa de análisis, digamos, del proceso de diseño, ¿no? Se tiran a la síntesis de inmediato. Y eso encierra el peligro de justamente de ver desde fuera el proceso, verlo a través del resultado. Entonces, cualquier identidad queda reducida a unos síntomas formales un tanto pobres y pasajeros, además, ¿no? Y la verdadera esencia que mueve a la gente puede quedar por fuera. Me detengo aquí ahora. Bien. Aunque puedo hacer un agregado, claro. porque también hay un pensamiento que me parece una advertencia sobre esto también en alguna manera, un pensamiento de Aristóteles, nada menos, que entiendo que es una de las pocas cosas que a mí me fascinan que dijo Aristóteles, que en algún momento dijo: mi patria es la mejor porque es la mía. Es una cosa que siempre me lleva a reflexionar si no es un pensamiento terriblemente egoísta, ¿no? Frente al otro, a los demás, que también tienen su identidad, que es tan respetable como la mía, y su patria, por supuesto. Bueno, queda planteado. Adelante. Graciela, estás silenciada. Graciela. Sí, estaba trancada. Estábamos en el tema de cómo lo adaptamos en los alumnos. ¿Era esa la pregunta? Me perdí un poco. Pato. Está silenciada, Patricia.
No, Graciela, el tema que estábamos era si existe una identidad uruguaya Y si existe, si se le da valor. y si se le da valor. Si se le da valor, está eso. Estoy de acuerdo con Andrés en el tema de que el valor pasa por el tema del estudio y del trabajo en equipo, ¿no? ¿Cómo nos ven los de afuera? Ese es el tema. El tema es cómo nos ven las otras personas, cómo trabajamos. Yo creo que el tema de la ética en la profesión es fundamental y eso es lo que tenemos los uruguayos. A mí me han comentado muchas veces clientes argentinos, sobre todo, que confían mucho más en nosotros a la hora de hacer un proyecto o de llevar adelante una obra por la transparencia y por el empeño que ponemos en nuestro trabajo. Creo que nos valoran más de lo que nos valoramos nosotros interiormente, que es lo que pasa siempre, ¿no? Inclusive pasa con los músicos, pasa con la gente de la pintura, pasa. Nos valoran más afuera que nosotros mismos. Entonces, el valor creo que pasa por el tema de la formación que investigamos, que tratamos de ser lo más prolijos en el trabajo y ético, sobre todo. Y el trabajo en equipo es algo que cuesta, o sea, estos trabajos de diseño y de decoración a veces son un poco individualista por el tema de la idea, ¿no? O sea, la idea es mía, entonces yo la formo y yo lo quiero así de otra forma. Entonces, el trabajo de equipo creo que es algo que nosotros tenemos que trabajar como docentes, o sea, tratar de inculcar ese trabajo en equipo, porque siempre va a ser un trabajo en equipo. O sea, para llevar un diseño adelante todos sabemos perfectamente que entran muchos técnicos a trabajar con nosotros y que también a ellos tenemos que escucharlos para poder hacer una obra bien hecha. Entonces, creo que eso es lo que más nos destaca y creo que eso no hay que perderlo, que tenemos que seguir siendo auténticos, transparentes y llevar con honestidad las obras adelante. Eso es lo que quería agregar. Bien, perfecto. Aníbal, antes de darte la palabra, tengo acá en el chat Gabriela Silveira, dice, tenemos límites económicos que son los que marcan tendencia. En lugar de barro ponemos contenedores. Ojo con la competencia con China, que nos ayuda a recrear paradigmas con versiones baratas y carentes de búsqueda. Dice también que la profesión de arquitecto o diseñador está desprestigiada y que la identidad no la buscan los concursos, sino los albañiles. Bueno. ¿Qué tal? Aníbal. Como no es una pregunta, no la contesto. No, refresco la pregunta que yo tenía anotada acá porque es un poco distinto a algunas cosas que estábamos conversando recién. Dice, ¿existe una manera uruguaya de hacer las cosas? Y después una segunda pregunta es, ¿se le da valor? Sí existe. Exactamente. El hecho de plantearse una manera uruguaya de hacer las cosas implica justamente una de las cualidades uno de los aspectos de la identidad, que es justamente eso que yo decía, que hay parte de la identidad que está en el comportamiento, en los procedimientos, en la forma de hacer. Obviamente, si nosotros nos reconocemos que tenemos algún tipo de identidad, parte de esta identidad fundamental va a estar en la forma de hacer las cosas. Yo creo que sí que hay una manera uruguaya de hacer las cosas, como hay una manera regional, argentina, europea, española de hacer las cosas, porque cada lugar, hasta cierto punto, impone determinadas condiciones. Nosotros tenemos un latiguillo que habitualmente usamos y decimos que los uruguayos atamos todo con alambre. Y en realidad, atrás del atar con alambre, que pasó de ser literal a ser de alguna manera una especie como de base conceptual filosófica de supervivencia, está la adaptabilidad. Nosotros estamos acostumbrados a situaciones cambiantes.
Al país le va bien, al país le va mal. Determinada área está en auge, determinada área está en crisis. Las cosas no tienen una evolución demasiado previsible. Por lo tanto, de alguna manera, el uruguayo, y estoy hablando en general, no la identidad de diseño, sino la identidad de la manera uruguaya de hacer las cosas, siente de alguna forma que tiene que estar preparado para todo lo que pueda estar preparado. En ese sentido, nosotros tenemos dentro de lo que es el diseño una adaptabilidad, una voluntad de adaptabilidad disciplinar y formativa. Si no lo podemos absorber personalmente, lo absorbemos dentro de los equipos de trabajo, pero no alcanza con saber un poco de todo. Hay que saber de varias cosas mucho, justamente para poder adaptarse. Saber no uno personalmente, el equipo, el espacio de trabajo, pero es absolutamente necesario. Y es algo que a nosotros, en muchísimas circunstancias, nos ha permitido justamente ir cambiando situaciones que cambian más allá de lo previsible. Necesitamos además una adaptabilidad del foco de la mirada, poder pasar de lo específico y concreto a lo abarcativo, amplio y abstracto. Necesitamos ejercitarlo, es parte de nuestra manera de ver las cosas. ¿Ah? Es parte de nuestra creatividad de pensamiento vinculado a la vida, no solamente al diseño. Y nosotros tenemos un sentido de pertenencia simultánea a un pago, con la acepción que quieran manejar, y al mismo tiempo al mundo. O sea, manejamos una adaptabilidad de cuáles son las fronteras físicas con las cuales nos reconocemos y las fronteras culturales. Esto tiene que ver con algo que mencionó específicamente Graciela hace un tiempo, ¿no? La cultura aluvional que dio lugar a nuestra sociedad, ¿no? Nuestra historia, si tiene algo de particular, es que reunió muchas historias que estaban separadas en distintos lugares y que acá se reunieron y se tuvieron que articular en la generación de una sociedad. Y si lo pasamos en términos de diseño, es el lugar donde el diseñador francés se juntó con el carpintero italiano, con el yesero del otro lado, y eso no sucedió en muchos otros lugares. En otros lugares sí, no somos el único, pero es una característica nuestra que obviamente dio lugar a aspectos particulares. Y después yo creo que nuestra cultura es un poco apoyado en una solidez general del sistema educativo en nuestro país, es de extraordinario rigor. Nosotros tenemos rigor para trabajar, tenemos rigor para hacer. Nosotros como pueblo nos enorgullece hacer bien las cosas. Esa voluntad de perfeccionamiento, que tiene que ver también con la necesidad de adaptabilidad, es parte de nuestra manera uruguaya de hacer las cosas. Y en el caso concreto del diseño, yo creo que nosotros tenemos, y ya es muy específico, pero me parece que hay un desarrollo particularmente importante de los instrumentos, las herramientas vinculadas al perfeccionamiento de un discurso visual vinculado al diseño. En muchos otros lugares, en muchos otros espacios educativos en el mundo, esto no es estrictamente así. Es muy frecuente que cualquier estudiante formado en nuestro país, enfrentado a trabajar en cualquier otro lugar, no sabe uno o dos programas con los cuales puede defender su discurso. No tiene uno o dos instrumentos para manejarse. Tiene 10, 20, 30. Sabe todo. Porque todo colabora. Y porque nosotros reconocemos que es una especificidad de nuestras disciplinas. Nuestras disciplinas
se comunican a partir de la imagen. Entonces, el perfeccionamiento en ese discurso, la depuración de ese discurso, es una manera también, o es un aspecto especialmente desarrollado uruguayo de hacer el diseño, que está presente en todos lados, pero acá tiene un desarrollo particular. Eso es todo. Bien, gracias Aníbal. Ricardo, vos un poco en tu presentación contestaste algo ya de esta pregunta, ¿no? Como que sí, que se trabaja sobre una manera de hacer las cosas con los estudiantes. Entonces ahora, ¿le dan valor? Sería esa la pregunta para vos. Me estás limitando el tiempo, está bien, y haces bien, Sin poner la música. Sí, estuviste bien, yo te lo pedí aparte. Mira, lo primero que te quiero decir es que comparto el concepto que manejaba recién Aníbal de adaptabilidad. El Uruguay hoy, lamentablemente, es tomador de cosas y no impone, por un tema de escala. Claro, nosotros no podemos salir a imponernos en el mundo. Somos tomadores y somos el ser y las circunstancias. La soja hoy está aumentando de precio en el mundo y nos estamos poniendo contentos por eso. Pero también la soja hoy se produce de una forma porque vinieron inversores argentinos y transformaron la forma de producir. O sea, si entendemos el diseño nacional como la acumulación, que es lo que decía Graciela, ¿no? de vertientes que nos nutren, está bárbaro. Sí, buenísimo. ¿No? Y así, comparto con lo que se dijo y me adecuo a los tiempos, Patricia. Bien, gracias. La tercera pregunta es opcional para responderla. Me gustaría que por lo menos dos la respondieran, porque... Patricia, perdona, porque hay una cosita que quiero decir, es horrible. Dale. Es una incontinencia verbal. Hay un caso que me gustaría mencionar, que es el de Menín y Nicola. Menín y Nicola, por ejemplo, lo que hicieron en Ciudad Vieja, ese co-living, con partes individuales y de partes colectivas, es una idea importada, pero ellos de alguna forma lo readaptaron con un diseño que podríamos llamar nacional, a nuestra materialidad, a nuestra mano de obra. Una idea importada, una idea innovadora en el mundo, ellos de alguna forma le dieron una respuesta en el diseño, con un diseño nacional. Nada más. Buenísimo. Bien, decía, esta pregunta, sí que me gustaría que por lo menos dos de ustedes la mencionaran, porque me resultó curioso que en la actividad pasada alguien en el chat, como se estaba hablando mucho del asado y del mate y del campo y demás, y mencionó tenemos el cielo. Y me quedé pensando, porque tenemos el cielo, tenemos el río, tenemos el océano, la bandera, la celeste, como que hay toda una gama de celestes y azules. Y entonces decimos, hay un azul Francia, hay un verde inglés. ¿Se podría hablar de un celeste Uruguay? Acá no importa el orden, si quieren me... ¿Aníbal? Yo igual me animo. A ver, bueno, dale. Sí, acá a mí, esta es una de las preocupaciones que yo tengo con el tema de la identidad, ¿no? La unidireccionalidad, entender que la identidad solo se construye en un sentido y en un sentido aparte repetido, que ya lo vi. A mí me gustaría que hubiera colores uruguayos que no necesariamente fueran celestes. Me parece bárbaro la imagen del cielo que usa quien hizo este comentario, pero no lo veo como algo conducente. O sea, ojalá yo pudiera... Que no me refiero al uso del color, sino a que se identifique un reconocimiento, el Uruguay con los celestes. Sí. ¿No? Bueno, nuestro propio presidente hizo una alusión en su discurso de Asunción al celeste como una cualidad nacional, siendo él nacionalista, ¿no? No sé si lo recuerdan eso, ¿no? Las nubes pasan, el celeste queda. Fue una frase que utilizo. O sea que hay una cierta identidad con eso, pero encierra el peligro, me parece a mí, del chauvinismo. Yo prefiero tener un arco iris, porque en última instancia uno participa
de identidades superpuestas, ¿no? ¿Cuál es mi identidad? La identidad de mi barrio, donde me crié, en el Cordón, o de donde vivo ahora hace 25 años, en el Parque Rodó, o es la identidad de Montevideo dentro del Uruguay, o es la identidad del Uruguay dentro de Latinoamérica, o es la identidad de Latinoamérica, o es la identidad del mundo globalizado. Mi identidad es un poco de todas esas cosas. Entonces yo no soy solo celeste. De repente el celeste tiene un sentido particular para mí por ese costado en el cual paso del Uruguay a Latinoamérica. Pero bueno, yo veo un cierto peligro en esas cosas. Para hacer una obra uruguaya no tiene por qué ser celeste. Y bueno, dejo que haga algún otro comentario. Aclaro que no me refería específicamente al uso del color, sino a la mención, Sí. porque decir, de pronto seguro las al sustancias tampoco espíritu lo que usan lleva ese demasiado. color. Hay muy buenas asociaciones con el celeste positiva, ¿no? De la libertad, del aire, de la atmósfera, ¿no? No sé, yo por lo menos lo asocio en ese sentido. Es un color bastante positivo, que como que se está creando, además, capaz que algún día llega a ser azul, ¿no? El celeste La camiseta, está como ¿no? formación. Es la camiseta. Es la camiseta, seguro. Pero una vez yo trabajé para una firma holandesa y los tipos que eran muy prolijos, era un banco, y había mandado a diseñar una paleta de colores para usar en todas sus sucursales. Una de las premisas es que estuviera presente el naranja, que es el color de Holanda, es el color de la camiseta de fútbol holandesa, la naranja mecánica. ¿Se acuerdan de esa etapa famosa del fútbol holandés, que marcó tendencia en cómo jugar al fútbol? Y bueno, y era tremendamente popular, como acá en la celeste, indudablemente, ¿no? Pero y habían hecho una paleta realmente maravillosa, elaboradísima, ningún color, era sencillo, era una tortura trabajar con esa paleta, pero bárbaro, ¿no? Muy elaborada, muy refinada, con mucho buen gusto, y no solo buen gusto, sino con mucha posibilidad de combinaciones. Pero había una condición: ese naranja solo podía aparecer un 5% en los ambientes, porque veían el peligro de que se transformara en una chongada, digamos, en una, no sé cómo decirlo, en algo ordinario, en algo obvio, ahí está, poco sutil. Y bueno, a mí con la celeste me pasa eso. ¿Qué pasa eso? Con el celeste me pasa eso. Bien. Y prefiero algo más, no tan unidimensional. Bien. Aquí en el chat María José Barrios expresa que sí, que hay, y dice, perdón, el celeste es parte de nuestra identidad. Un claro ejemplo es el fútbol. Y Marcela Michelena dice, sí, definitivamente, el brillo del cielo uruguayo no existe en ningún otro lado, pero coincido con Rubilar. Entiendo que en Uruguay no se forma en identidad. Lenguaje, como se habló la charla pasada, no considero que sea identidad porque pasa en todos lados. Existen símbolos, la garra celeste, el mate, etc. Bien. La garra charrúa, ¿no? La garra charrúa. Bien. No sé si alguno de los invitados quiere expresar algo sobre el celeste. Aníbal. Una cosita muy corta. Yo creo que en realidad el celeste Uruguay ya existe, más allá de la dimensión que nosotros le demos. O sea, a nivel de terminológico existe. Tenemos si vamos a lo cromático, tenemos la competencia cercana y natural de Argentina, ¿no? Cuya bandera también es esa sí es celeste, la nuestra es azul y blanca. Es celeste y blanca. Bueno, pero lo tenemos en la práctica, digamos, cuando se quiere asociar al uso del color, tenemos eso. Pero eso ya existe. Ahora, obviamente, un color es muy difícil que se transforme en un signo indiscutible a nivel de atributos de diseño, ¿no? Pero está claro que hay una identidad. Cuando uno habla de algo celeste en este país, se refiere a algo nacional, a algo que nos identifica a todos. Probablemente, justamente por la multidimensionalidad de los aspectos identitarios,
bueno, no pase por una cuestión cromática. A mí cuando me vino esta pregunta me rebotó campañas que, bueno, en realidad todavía están activas esos reflejos de identidad, el tema de la idea del Uruguay natural, ¿no? Que es una interpretación del Uruguay celeste con más dimensiones, ¿no? Es el cielo celeste, pero también es lo sustentable, la tierra, lo artesanal, etcétera, etcétera. Empieza a haber otras dimensiones asociadas en las cuales capaz que también podría, en un trabajo de imagen y de identidad, tanto de producto como gráfica, poder involucrarse el Uruguay celeste. Eso es todo. En la próxima pregunta sería para Ricardo y Graciela. Así podemos ajustarnos a los tiempos, si les parece bien, y si quieren agregar algo me lo dicen Aníbal y Andrés, ¿verdad? ¿Cuáles serían para ustedes las características individuales, diferenciales, valorables y sostenibles en el tiempo para trabajar y educar sobre una identidad nacional en el diseño? ¿Cuáles serían para ustedes? Ricardo. Mirá, primero quiero decirte que sí, que el celeste, yo me identifico totalmente con el celeste, yo me identifico totalmente con el celeste, y si voy a ver Uruguay en el exterior me pongo la camiseta celeste. No importa que sea de Uruguay, me pongo algo celeste. ¿Sí? Y nos reconocen como la celeste. Eso de lo anterior. Y mirá, te tengo que repetir todo lo que te dije antes, ¿sí? De lo que dije al principio. O sea, el tema de la identidad del diseño para mí pasa por todas esas cosas que implican un constructo de esa identidad. Y viste que estoy tratando de no extenderlo. Pasa más por cómo hacer las cosas que por las cosas que hacen, ¿verdad? Construís, porque claro, ahí está. Más que algo predeterminado, es cómo yo lo hago y cómo me veo al hacerlo. La identidad es básicamente eso. Es constructivo. Y tu identidad y la mía van a ser distintas. Son distintas. O sea, tenemos distintas identidades. Yo vi por ahí en un chat que aparecía el territorio y algo más. La identidad la hace el contexto. La hace el contexto, pero sobre todo, a partir del contexto, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿cómo absorbemos el contexto? Y a partir de eso nos definimos como seres, por lo tanto, se define nuestra identidad. Es hacer lo que hacemos nosotros a partir de lo que hicieron de nosotros. Esto no es mío, es de Sartre, lo robé. Bien. ¿Graciela? Coincido con Ricardo que hemos ya hablado. Creo que lo que hemos hablado todos es un poco la pregunta que ya la hemos contestado antes de saberla o de exponerla. No queremos aburrirlos con los mismos temas. Yo quiero agregar, son 6 palabras nada más, así que es cortito, que son cosas que de alguna manera resumen de cosas previas. Es resumen, sí. Para trabajar y educar sobre identidad nacional es necesario tener en cuenta economía de recursos, sostenibilidad, adaptabilidad, rigor, cultura y creatividad informada. Punto. Serían entonces las características individuales que sí o sí hay que tener para construir una identidad. Bien. Esta pregunta, la penúltima pregunta que tenemos para ustedes es si perciben en los estudiantes del interior quizá que haya un mayor arraigo a lo que es la cultura tradicional, como más patriotismo o un sentimiento más fuerte de identidad nacional. Hoy hablaba Graciela algo como del estilo del campo, ¿no? ¿Ustedes perciben una diferencia, en este caso, digamos, a favor de los estudiantes de determinado sector geográfico del Uruguay? Voy a contestar. Sí, un poco lo que había dicho hoy, que es los estudiantes del interior generalmente hay una tendencia hacia
los elementos del campo, lo rústico, las vigas, las maderas vistas, o sea, en una forma no urbana, digamos así, ¿no? Porque está lo citadino y está lo urbano. Está lo suburbano, entonces creo que hay una diferencia, porque ellos se vuelcan más a los cueros, y los cueritos ahora están de onda, digo, también lo ponen en todos lados, pero como que eso viene de nuestras raíces campestres. Inclusive los cueros de vaca, que volvieron las alfombras de cuero de vaca, todos esos elementos, es para sacarle un poco de contractura al tema que estamos tratando, pero los elementos esos son más rurales, si se quiere. Claro. Y eso es lo que ellos vuelcan o lo que traen consigo, y es una característica que los acompaña. Bien. Pero después, claro, viendo en general otros panoramas y viendo otras cosas y buscando, investigando y demás, a veces se transforma, vuelvo a decir, en algo ecléctico, porque traen esos elementos y después de repente los combinan con cosas, con muebles nórdicos. Claro. Y entonces ahí tenemos lo rural con los muebles nórdicos. Es muy nuestro. Bien. Aquí nos dice Laura Álvarez Ingold que hay que empezar desde la escuela, que hay que enseñar, que lo hacen en Colonia Suiza, que hay que enseñar patrimonio desde la escuela, ¿no? Es como que inculcar, más que enseñar, inculcar un sentimiento. Y que bueno, después eso que ella identifica su casa y su lugar con escudos suizos y alemanes. Aquí dice María Salinas, María Elena, en la primera charla mencionaba que existe un cierto paradigma acerca de cómo preparar desde la educación a profesionales que desarrollen una identidad nacional, pero que estén capacitados para trabajar globalmente. Bien. Aníbal. Sí, una cosa pequeñita, pero que tiene que ver con el modo en que está formulada la pregunta. Yo creo que el interior, lo pongo entre comillas, y la capital o las zonas urbanas, son dos mitades que en realidad no se pueden excluir en la configuración de la identidad nacional, ¿no? O sea, no es muy razonable pensar que el interior pueda tener un más fuerte sentimiento de identidad nacional, porque nuestro país, tiene mayor superficie de área rural y mayor cantidad de población urbana, ¿no? Digamos, está formado por las dos cosas y por todos los matices intermedios. Por lo tanto, en realidad, si bien es cierto, digamos, todo lo que estaba comentando Graciela y los apuntes que hacían cada uno de los presentes en el chat, nuestra identidad no va a estar en un solo lado, digamos, ¿no? Y capaz que por eso mismo esa mención de Graciela, ¿no? a que en definitiva es imposible, digamos, restringirse a uno de ellos, ¿no? Y que lo nórdico vinculado con lo europeo, con lo urbano, con la cultura aluvional, está mezclado con la actividad, con la imaginería rural también, ¿no? Sí, me permiten aclarar una cosa de lo que dice justamente Aníbal, que es muy cierto, pero también en los montevideanos, nosotros tenemos cursos en Colonia, en Punta del Este y en Montevideo, por ejemplo, de diseño gráfico, los mismos cursos. Y hay una diferencia en que el montevideano, yo soy montevideano también, es un puerto, ¿no? Miramos más a lo que hay al otro lado del barco, digamos, ¿no? Yo creo que hasta es una característica del Río La Plata, ¿no? Digamos, esa, que las ciudades puerto miran para afuera y no para adentro. Bueno, y incluso está la antinomia esa del nombre interior, que esa, me voy para afuera y cuando voy para el interior, ¿no? Y genera que también tiene mucho que ver con lo que tú señalabas, Aníbal, al principio y también lo decía Graciela, de la sociedad formada por inmigración, por oleadas sucesivas y con aportes múltiples, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay
una reminiscencia de esa nostalgia del abuelo o del tatarabuelo de si vuelve al otro lado del río o no. Esa mirada para afuera, no sé, capaz que soy muy romántico en eso, pero lo asocio en alguna cosa. El estudiante montevideano lo noto más con una aspiración de ser internacional, si querés, y el del interior con una voluntad de ser más nacionalista. Justamente dijiste a lo que apuntaba un poquito la pregunta, es que tal vez el estudiante montevideano miraba un poquito más hacia otros lados y quizá el del interior quería más mantenerse con lo autóctono, como decía Graciela, las maderas, según los materiales a utilizar, las maderas, los cueros. Acá dice, no estoy diciendo que sea mejor la postura del montevideano, porque en realidad se descansa en eso y piensa que de afuera le van a venir las soluciones. No, está clarísimo que no. La postura, ¿no? Exacto. Acá dice Marcela Michelena que no depende de ser del interior o de Montevideo. Y Ana Rostán dice, desde mi área como docente de artes visuales trabajo desde la visión de la historia de los artistas uruguayos, su percepción del antes y hoy, estilos, corrientes artísticas. Y Laura Álvarez Ingold se manifiesta de acuerdo contigo, Rubilar. Bien. Le dejé decir una cosa. Sí, dale, claro. Yo no comparto con la situación del interior y Montevideo. Tú en el interior hoy accedes a las redes sociales, accedes a Pinterest. O sea, hoy la información en el mundo está al alcance de la mano, en el celular. Yo insisto que son elecciones personales. Uno se construye a sí mismo, sea de Nueva Helvecia, sea de Montevideo o sea de donde sea. ¿Tá? Entonces la persona que nació en Nueva Helvecia en un contexto tiene la chance, y esa es la belleza del momento, este momento tan complejo, de elegir qué hacer, de quedarse aferrado a los códigos que tiene, al contexto que tiene, a la historia, a los padres, a los escudos, o de agarrar y transformar y dejarse influir por otras cosas. Yo quiero hacer un comentario breve en el tema de lo nacional. Hay una cita que hace Bauman en ese libro de la modernidad líquida, cita a Kolakowski cuando habla de comunidad y dice, hay una diferencia entre nacionalismo y patriotismo que más allá de los nombres, define dos cosas. Hay una postura nacionalista excluyente, nacional que excluye, que se aferra a lo que tiene y lo excluye. Yo no comparto esa idea, no estoy de acuerdo y me parece que es negativa. Hay otra que se deja invadir, y creo que la historia del Uruguay, el dejarse invadir, por ejemplo, por los suizos en Colonia, y por tantas vertientes, y yo me aferro a eso, ¿tá? Y a la decisión de cada uno de ir tomando, y esto lo podemos llevar a cualquier plano, de tomar esas influencias a favor de su propia identidad, y de nuestra identidad como país que va a crecer en función del conjunto, ¿no? Bien. Isabel Avelar dice que el territorio nacional es heterogéneo, que en el interior hay diversas identidades, que no es uno, lo que decíamos recién, la influencia en determinados lugares. Isabel dice también que es diseñadora de la frontera con Brasil, por eso hay diferencia, y trabajo hace muchos años del interior. Camilo dice que coincide contigo, Ricardo. Brenda dice, soy argentina, yo sí veo identidad uruguaya. Mira, cómo nos ven desde afuera. Primeramente desde la educación en general, es por eso que los de afuera los admiran, y esto de que les hace una falta de recursos, tiene sus deficiencias, pero también puede resolverlo desde sus habilidades, y eso hace que sea una identidad uruguaya. Lo atamos con alambre que decía recién Aníbal, acá lo ven como, bueno, pueden resolver. ¿Está? Y bueno, vamos a la última pregunta, si les parece bien. Que en lo personal, a mí me quedó una pregunta desde la charla pasada, y que no la hice porque se iba a extender demasiado, y la voy a hacer acá. Y lo que me cuestionaba es si la identidad es algo que se produce en el diseño, en esa forma particular de hacer las cosas, o en el producto o el servicio de diseño, o se produce
en la cabeza de los que piensan, juzgan, imitan ese diseño o lo compran, o sea, quienes consumen, o sea, los clientes. Si se produce en la cabeza de los clientes que uno no puede imponer, me tenés que ver de tal manera, ¿verdad? Habría que educar a esos consumidores, a los que consumen productos de diseño, para que reconozcan y pidan diseño nacional. ¿Dónde está? ¿Educando solo a los estudiantes? ¿O tenemos que hacer también, de alguna manera, un trabajo más amplio, más marketinero con la gente? Trabajar sobre la identidad con la gente. Dale, Ricardo, estás... Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que vuelvo a la escala nuestra. Nosotros podemos diseñar muebles de cocina fantásticos, pero maravillosos muebles de cocina. Tenemos buenos carpinteros como para trabajarlos, pero los muebles que llegan de Brasil llegan a un costo que es imposible. Entonces, es muy difícil en nuestra escala poder decir, tenemos un diseño nacional de cocinas. Va a ser bravísimo, va a ser bravísimo. Creo que la inteligencia nuestra y la creatividad a la que apelaba Aníbal, sí, es cómo resolvemos creativamente esa cocina a partir de esos insumos. Hoy hay obras que se construyen importando contenedores de China de revestimiento. Entonces digo, somos tomadores. Bien. Entonces, en definitiva, tu respuesta sería... Perdón. Ricardo, entonces tu respuesta sería, ¿dónde está ese concepto de identidad? No, lo que yo digo es en dónde nos posicionamos. En dónde nos posicionamos. Y hay que respetar al cliente. El cliente te pide cosas y vos tenés que resolver las cosas a partir de eso que pide el cliente. Lo importante del final del diseño es que el cliente se identifique con él. Si yo le estoy haciendo la vivienda a un joven, el joven se tiene que sentir conforme con eso. Si yo le estoy diseñando un residencial de ancianos, yo no puedo construir muebles con asientos a 40 centímetros del piso, ¿tá? Porque no estoy respondiendo a ese anciano. Y eso desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista estético, seguramente no vaya a un diseño minimalista, ¿tá? Entonces, creo que uno se tiene sí o sí que adecuar a ese cliente y no le puede imponer. Hay un dato que es fundamental en el tema del diseño, que es muy común, son los adornos, los recuerdos de la persona. ¿Qué hacemos con esos recuerdos? Que a veces nos molestan y los digamos, che, ¿estás seguro que querés esto? Y cuando vas a sacar la foto, sacas todo. La creatividad de la persona, del diseñador, tiene que ser justamente cómo compatibilizar todo ese bagaje, que es la historia de él, en nuestro diseño y que de alguna forma no complique la propuesta, el concepto del diseño que le estamos dando. Bien. Aníbal, ¿en qué cabeza se produce el concepto de identidad y el reconocimiento de una identidad nacional? Me parece que hay que dar como algunos pasos para atrás para mirar, porque obviamente esto no se resuelve en el proceso del diseño de un objeto, de un espacio en concreto, ni de 2, ni de 3, ni de 10, digamos, ¿no? Los aspectos vinculados a la identidad necesitan tiempo de sedimentación. Es un proceso largo en el que interviene la cabeza del diseñador, la cabeza de quien va a usar, digamos, el objeto, el espacio, el evento diseñado. La verdadera identidad tiene que ser internalizada. Supone un espejo real, digamos, no una ilusión momentánea, ni está tan vinculada con aspectos de marketing, por ejemplo. Puede ser alimentado, pero si eso a la larga no es incorporado, no es internalizado socialmente, no va a formar parte de la identidad. La identidad vinculada al diseño o bien es sedimentada a través del paso de un periodo de tiempo relativamente importante y deviene de alguna manera en tradición, ¿no? Considerando que la tradición también es algo dinámico y que puede ir mutando, o es cierto, puede ser el fruto de una interpretación oportuna, inteligente,
de cualidades dinámicas y que están en consolidación. Cada tanto aparecen ejemplos concretos en lo cual eso se pueda reconocer. Tal vez la identidad en algún momento y a cierta distancia sea haber podido integrar muy bien un aspecto práctico como tener que usar por motivos económicos las cocinas importadas de Brasil y cómo combinarla con otros elementos. Capaz que eso es parte de nuestra identidad en algún momento cuando haya una distancia de tiempo. Y cuando digo cocinas importadas de Brasil, cualquier otro evento de similares características. Volvemos al tema de la adaptabilidad. Pero el observador, que también muta el usuario, es también parte indisoluble de ese reflejo de esa identidad. Por lo tanto, tenemos que valorar muy bien los aspectos comunicativos, ¿no? Los productos de diseño comunican siempre, ¿no? Y más allá de que tengan información intencionada, semántica, que tengan estudios de mercado, etc., siempre va a haber formas que no están previstas por el diseñador o el equipo de diseño por las cuales están comunicando también otras cosas. Por lo tanto, es muy importante incorporar en las dinámicas educativas en la medida de lo posible, ahí están los trabajos de extensión, etc., el tema de la retroalimentación, el tema de que las cosas tienen que ir y volver. Volvemos al tema del tiempo, ¿no? O sea, no se resuelve en el arco de un proceso del diseño de un objeto, un espacio, un evento, sino que necesita como tiempo para que decante lo que tenga que decantar y que lo que no, que siga su curso. Bien. Muy bien. Andrés. Sí, me parece muy bueno resaltar que estamos hablando de procesos evolutivos que se van construyendo en parte con lo que el público demanda y en parte con lo que los diseñadores pueden aportar, ¿no? No es de un solo lado que viene la cosa, ¿no? Ni el diseñador es un reflejo estricto de lo que le piden, ni el público es un rebaño que acude a satisfacer el ego del diseñador cuando hace algo bueno o malo, no importa. Y bueno, precisamente me parece que también tendríamos que incorporar todo proceso de educación, implica no solo a los que tenés sentados en el aula, ¿no? Implica que estás difundiendo determinados valores a la sociedad. Y en ese sentido me parece que en alguna medida nos está faltando, capaz que voy a cometer por segunda vez en mi vida un error, nos está faltando una reflexión sobre los aspectos de la identidad que no sería muy bueno conservarlos, o sea, no sé si son negativos, pero hace unos 20 años se había formado el Mercosur y en el Mercosur hay una mesa de diseño, y no sé por qué en aquella oportunidad constitutiva a alguien se le había ocurrido invitarme a mí. Y a mí se me ocurrió hacer un chiste que me había pasado un amigo argentino, que algunos lo recordarán, porque en su momento fue un chiste que estuvo en boga, el chiste que para mí sigue siendo un chiste muy bueno, a pesar de que sea políticamente incorrecto. El chiste decía, bueno, por fin el Mercosur va a unir la modestia de los argentinos con la alegría de los uruguayos, la honradez de los paraguayos y el buen gusto de los brasileños. Es un chiste que justamente nos hace reflexionar sobre nuestras debilidades en cada uno, que no son solo esas, por supuesto, ¿no? Y que las compartimos capaz algunas veces. Curiosamente, el que más ofendió fue el brasilero, el representante de Brasil, que sería, para mí, era el más suave de todos los comentarios, ¿no? Yo preferiría tener mal gusto y no ser triste, ni ególatra, ni poco honrado. Bueno, pero digo que en los procesos culturales tenemos que pensar en los conjuntos, porque se alimentan de muchos lados, ¿no? Y no pensar que nosotros vamos a elaborar una solución y que tenemos la absoluta verdad, ¿no? Todas las construcciones colectivas tienen que recibir el aporte abierto de otras posibilidades más. Y me parece que reflexionar también sobre en lo que tenemos que superarnos tiene que ser una meta que siempre tenemos que tener por delante, ¿no? Quiero agregar una cosita. Sí, claro. Me vino a la mente un ejemplo que para mí es bastante
claro, digamos, muy elocuente, es un sillón que todos conocemos y que fue diseñado hace 82 años, que es la BKF, el sillón BKF. El sillón BKF hoy, y por suerte hace en realidad varias décadas, es parte de la identidad regional, ¿no? Reconocido como identidad argentina, porque bueno, del equipo de diseñadores, 2 son argentinos, el otro es catalán, que trabajó en el Río de la Plata, trabajó mucho acá también en Uruguay, que es Bonet, pero tuvo que pasar todo ese tiempo. Un objeto diseñado en el 38, por más que tuvo reconocimiento, lo que hablaban hace un rato, ¿no? La identidad no se consolida en los concursos, ¿no? Ganó concursos en su momento cuando fue diseñada. Pero hasta 20 años después, no logró ser aceptada por un grupo importante de la sociedad. Y por un grupo importante de la sociedad, no solo acá, sino en el mundo. Esos tiempos no se pueden violentar. Y es un objeto que, si nosotros lo analizamos desde la lógica del diseñador, estaba claro que era un objeto claramente identitario de esta región. Tecnología pobre, ¿no? Varilla de hierro, simplemente soldada, soldadura a la vista, cuero, ¿no? Flexibilidad. Hay un montón de cosas, incluso una lectura muy inteligente de la historia, ¿no? Las tripolinas históricas de madera plegables que en realidad Bonet y compañía volvieron a rigidizar en este nuevo objeto, y que hoy incluso dan lugar a otros objetos identitarios, como, no sé, las versiones inspiradas en la BKF de hormigón que pueblan espacios públicos en Argentina en muchos lugares. Es tan claro que se necesita tiempo en el medio, ¿no? Para poder absorber determinadas cosas, porque en realidad el diseño, como el arte, de alguna manera siempre ha sido anticipatorio. Las cosas siempre llegaron antes que el tiempo en que la sociedad en su conjunto las pudo internalizar. Eso es todo. Bien. Bueno, estamos así impecables en lo que era el pronóstico de horario. Si alguno de ustedes quiere agregar algo más que le haya quedado pendiente. ¿Estamos bien? No tengo más preguntas en el chat, que ya las fuimos mencionando, preguntas y comentarios. Así que bueno, y nos planteábamos un poquitito con... Ay, perdón, ¿estás silenciado? No. Ahora. No, porque me lo anoté y quería reconocer algo que dijo Andrés cuando se habló del celeste. Porque me parece que es uno de los posibles resúmenes. Que él quiere una identidad multicolor, ¿no? Creo que ese es un lindo resumen del constructo de la identidad. ¿Sí? Y quería agregar algo más, y que por favor sea celeste, pero que no sea gris. Fantástico. Sí, sí. Y bueno, cuando empezamos, Andrés Buen Cristiano. Andrés, ¿está silenciado? Sí, no, quería simplemente, si me permiten, hacer un comentario un poquitito redondeando algunos de los conceptos que fui escuchando y que me interesaron, y sobre todo en esto que Aníbal hizo alusión del tiempo que tiene que haber entre medio, me hacía un poquito recordar y reflexionar también un poco al respecto pensando un poco en el diseño italiano, por ejemplo, ¿no? Que las bases y las raíces muchas veces están partiendo de pequeñas familias que tradicionalmente, o sea, elaboraban algo de manera artesanal, ¿sí? O sea, que lo hacían por épocas y la familia lo siguió haciendo en un pueblito alejado, que es lo típico de Italia, y que lo hicieron por mucho tiempo. Eso se fue arraigando y se fue transformando de repente en grandes empresas que hoy venden al mundo, ¿sí? Y hoy venden el diseño italiano y siguen valorando
al patriarca que empezó haciendo la piecita elaborada y que la trabajaba con el cordoncito y no sé cuánto, así. Eso lo sigue recordando la empresa como emblemático, la familia sigue valorada, y en eso se basó la construcción quizás del éxito del diseño italiano, ¿sí? Ahora, ¿de qué parte un poco todo esto? Parte también de la valorización que tienen como orgullo de cada uno de esos pueblitos y cada uno de esas familias y cada uno. Entonces, yo creo que sí el tiempo genera, pero también tenemos que tener ese orgullo de lo propio, de lo que nosotros podemos hacer, aún en pequeña medida. Y si yo veo los artesanos en nuestro país, yo diría que no los valorizamos. Creo que en vez de nosotros como diseñadores deberíamos ser responsables de enaltecer mucho más el artesano, ¿no? O sea, no, nosotros el artesano creo que conceptualmente lo tenemos arrinconado como alguien que vende cositas para los turistas. Y sin embargo hay grandes artistas, ¿sí? Que manejan materiales autóctonos que tenemos y los realzan. Me parece que esa es una falta que tenemos, ¿sí? Me parece que sería muy bueno que en la parte que les toca, que es sembrar un poco en las nuevas generaciones, y un poco a todos los diseñadores que estamos acá escuchando, me parece que deberíamos un poco contribuir con eso. Hay materiales como, yo qué sé, la amatista, por ejemplo, que es típica de nuestro país, ¿sí? Y que, a ver, no la aplicamos, no la utilizamos dentro de la decoración. Es algo que es nuestro, que es diferencial, ¿sí? Y solo se vende quizás como para joyitas o para pequeñas cosas, y excepcionalmente se ve. Pero digo, todo eso del uso de nuestros materiales, lo que tenemos autóctonos, creo que tenemos que esmerarnos en incorporarlo más que, como bien dijo Andrés, mirar solamente del puerto para afuera, ¿no? Siempre idealizamos lo que está afuera, y creo que muchos, como escuchamos recién a uno de los argentinos, los que miran para adentro nuestro quizás idealizan, o sea, nos ven muchas virtudes que nosotros no vemos. ¿Está bien? Realzo lo de la ética, sin duda lo comparto, creo que es una característica que nos identifica. Y también lo otro a destacar de lo que hablaron, y creo que lo marcó Aníbal, es lo del atalo con alambre, o sea, en el sentido de que la economía quizás nos comprime, pero nos hace ser más resilientes, y eso hace que seamos más multidisciplinarios, ¿sí? Entonces eso es una virtud que desarrollamos, y la desarrollamos a la fuerza. Perdón, cierro con esto nada más, un detallecito aplicado a nuestros técnicos, ¿sí? A los operarios y a todos los técnicos que contratamos. Yo he tenido experiencia, por ejemplo, que hemos trabajado tanto en la empresa que yo estaba, tanto en España como en Estados Unidos. Y para elaborar piezas, por ejemplo, cuando hemos diseñado casas, se ha diseñado, yo qué sé, la escalera de la casa con piezas de repente, los pasamanos en cuero natural, con costuras y etcétera. Y todo eso se proyectó acá, se elaboró acá, o sea, por supuesto que lo diseñamos acá, pero a su vez tomamos el esfuerzo de mudar todo esto hacia el país que se iba a armar, y también, no solo eso, llevamos a los operarios que lo iban a armar, ¿sí? O sea, ¿y por qué? Y porque, por ejemplo, si estábamos en un medio como Estados Unidos, y bueno, era muy difícil contratar personal, porque el personal, o sea, esto es lo que pasa en los países grandes, y esto es la virtud que tenemos nosotros por ser un pequeño país, esto de que somos multidisciplinarios. En los países grandes se dan el gran lujo de que cada operario es especialista en una área muy pequeña. ¿Por qué? Porque tienen muchos clientes, entonces se pueden dar ese lujo, ¿sí? Y
y nosotros no nos podemos dar ese lujo, ¿sí? Somos, como le digo a veces a mis alumnos, tenemos que ser todoterreno, ¿sí? Entonces, en eso un poco nos esmeramos también, en intentar cubrir un espectro amplio, y creo que eso es una característica, hablo como diseñadores también, que nos marca. Nada, eso. Bien, Andrés. Quiero instar un poquito más a que haya más un orgullo y una cosa de celo nacional, que me parece que hay que estimularlo y capaz que nos corresponde a todos, ¿no? Y de subir un par de escalones por lo menos, y no tenerlo siempre un par de escalones más abajo a los artesanos, ¿no? Aquí Marcela Michelena dice, coincido con Andrés, que debemos revalorizar y que se está haciendo una revalorización, pero que debemos hacerlo en forma más intensa. Evelyn Canesi dice totalmente de acuerdo con Andrés, si ponemos el trabajo de un artista en el diseño de nuestros espacios, hablamos a través de ese artista en el lugar, contribuimos a nuestra identidad. Camilo dice, Natuzzi es un ejemplo de lo que dice Andrés, una empresa con una larga trayectoria y reconocida a nivel mundial. Bien. Mira, perdón, digo una cosita nada más. La Bauhaus, por ejemplo, que era una escuela de diseño, ejemplo, en Europa, y que todos lo tenemos como algo emblemático, sin duda puso a los artesanos al nivel de artistas, ¿sí? Y esto fue uno de los preceptos, ¿sí?, importantes. Yo creo que nosotros no los valorizamos como deberíamos. Y los italianos, como dije, también realzan en el diseño al artesano. ¿Sí? Bien, dice Ana Rostán que hay oficios que están desapareciendo, y es verdad, no sé si ustedes han tenido últimamente que buscar a alguien que les restaure un vitró, no se encuentra. Y como ese hay un montón de artesanos y oficios que fueron pasando de generación en generación, y las generaciones nuevas no quieren saber nada y en consecuencia nadie lo hace. Bien, cuando pusimos sobre la mesa el tema de identidad, nos preguntábamos quiénes somos, cómo queremos ser, y cómo nos ven de afuera, si de afuera nos ven cómo somos o cómo queremos ser. Y bueno, seguimos teniendo preguntas. ¿Llegaremos a una conclusión? Invitados. Formamos en identidad, ¿lo pondremos en práctica? Bueno, seguramente va a ser tema de futuras conclusión definitiva, actividades. por suerte no. Una conclusión de seguir construyendo, digamos. De seguir construyendo. La identidad en realidad, insisto que es inevitable. El tema es que nos guste la identidad inevitable. Claro. Si somos como queremos que nos vean. Exactamente. Si hacemos todo lo posible porque esa identidad, reconocerla como positiva. El tema esto de la artesanía es absolutamente clave. O sea, nosotros dependemos absolutamente en muchísimos planos de nuestros artesanos, y hay que protegerlos, porque justamente esto que determinados oficios empiecen a desaparecer o empiecen realmente a ser muy raros. Por suerte, así como desaparecen oficios, también hay oficios que tienen un pequeño reimpulso a partir de proyectos concretos. Me parece que las dos cosas están funcionando al mismo momento, porque así como se expande la globalización, también se empiezan a valorizar determinadas cuestiones locales en Italia, en Brasil, acá, digamos, y en todos lados, que permiten, digamos, una especie como de sobrevida a lo que parecía inevitable que iba a desaparecer, ¿no? Me parece que ahí hay un trabajo importante de nuestra parte, de que algunas cosas cuesten un poco más, lograr hacerles un lugar dentro de parte, por lo menos, de nuestros proyectos. Yo quiero decir un par de cosas en base a esto mismo. En la charla anterior, el arquitecto Pascual hacía referencia al complejo que hizo la Intendencia en Maronias, y justamente ponía en valor el sistema constructivo, que digamos era el de Dieste, y lo que implicaba justamente hacer con nuestra
nuestra mano de obra, y es más, ponía o desafiaba a poner en valor, hasta económico, si se hubiese hecho de esta forma frente a un galpón que viniera de China, por ejemplo. ¿Está? Y creo que ahí está poniendo las cosas en ese lugar y en ese foco, y está bueno. Y hay otro punto que yo quiero explicarme, quizá, porque quizá mi postura sea como desprenderme del pasado, y no lo es. Yo quiero contarles que yo integro la Comisión de Patrimonio Nacional en forma alterna, y me parece fundamental que nosotros rescatemos los valores, ¿tá? Y es parte de ese constructo. O sea, el constructo no tiene por qué ser dejando de lado lo que existe. Nuestro contexto es eso. A ver, el recuperar el Palacio Taranco es vital para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestra cultura. Ahora, es también una construcción que hacemos nosotros como país, que tenemos la chance. La otra chance que tenemos que hacer fue lo que pasó en los 80, de demoler para hacer bancos y estacionamientos. Todo eso es identidad. Las dos son identidad. Las dos son identidad. El tema es cómo vamos evolucionando. Yo no me olvido de Arana. Arana fue un propulsor de rescatar nuestra memoria, ¿sí? Eso también... Todavía es, increíblemente. Todavía es. Pero no porque esté vivo, porque todavía es. No, porque todavía trabaja en eso. Sí, perdón, usé mal el término. Lo que pasa es que tengo la Arana de los 80 como algo que todavía hierve en la sangre, ¿no? Y realmente... Iba buscando firmas con su cuadernito y su lapicera. ¿Sabes qué? Yo, de las primeras cosas que me pasaron así en el tema de la arquitectura fue haber ido a ver eran diapositivas en ese momento de una ciudad sin memoria. Maravilloso, y fue un adalid de eso, y peleó contra molinos de viento. Realmente había que pararse en ese país, con ese tipo de economía, a decir, che, paremos con las demoliciones. Entonces, ojo que el constructo son decisiones constantes a nivel individual y a nivel de sociedad. Nos construimos como personas y nos construimos como país, las identidades. Bien. Bien. Bueno. Yo lo que quiero agregar simplemente es que tenemos que seguir trabajando. Siento decirles que hay que trabajar intensamente. Seguir trabajando. Y seguir trabajando. Y construyendo la identidad, y además el tiempo, que es fundamental, lo que decía Ricardo, que se va a ver a través de los años. Tal vez muchos de nosotros no lo veamos, pero hay que seguir trabajando e inculcándole a los estudiantes y tratar de incorporar todo esto que estábamos hablando, del tema de los artesanos, de la mano de obra uruguaya, que sigue siendo buenísima. Tomando nota y obrando. Y obrando, trabajando. Bien, bueno, entonces vamos a tratar, la conclusión sería que vamos a tratar desde los lugares de los centros educativos, tratar de poner en práctica un poco la revalorización de la identidad, y lo que decía, creo que Aníbal, de la comunicación, de cómo se comunica todos esos valores y se hacen sostenibles. Bueno, de mi parte, de parte de ADIP, les agradezco enormemente por haber asistido y esta charla tan rica, tan amena. Y nos vemos en la próxima. Muy bien.